¿Alguna vez te has preguntado por qué ayudas a los demás? ¿Lo haces por amor o por el reflejo que ves de ti mismo en sus ojos? Eres de los que sirve en la iglesia, da consejos, comparte versículos, pero solo si hay reconocimiento, si hay respuesta, si hay aplausos. Y si te dijera que no amas al prójimo, sino que te amas a ti mismo a través de él, y si te dijera que hay personas que hacen el bien no por compasión, sino por vanidad disfrazada de espiritualidad. Marina era de esas mujeres que todos admiraban en la congregación, siempre disponible, siempre atenta, siempre sonriendo. Organizaba las reuniones, oraba por todos, llevaba comida a las familias necesitadas. Pero lo que nadie sabía es que cada vez que alguien no le agradecía, ella se resentía. Cada vez que hacía algo en secreto y no era mencionado públicamente, ella se frustraba. Cada vez que otra persona era reconocida por algo, ella sentía celos, aunque lo negaba con palabras, porque en el fondo Marina no servía por amor, servía por necesidad de ser vista, y todo cambió un día, cuando ayudó a una mujer mayor, y ésta, en su fragilidad mental, ni siquiera le dijo gracias. Marina sintió una punzada en el pecho, y por primera vez escuchó esa voz suave pero firme del espíritu decirle: no estás amando a ella, te estás amando a ti misma siendo aplaudida. ¿Y tú? ¿Te has sentido así? ¿Has sentido que sirves, pero esperas algo a cambio, aunque sea una palabra, una mirada, una palmadita? ¿Alguna vez te ofendiste porque nadie valoró tu esfuerzo? ¿Sentiste celos espirituales porque otro fue reconocido cuando tú hiciste más y en silencio? Entonces, este mensaje es para ti, y lo que vas a escuchar a lo largo de esta enseñanza puede dolerte, pero también puede liberarte, porque hay personas que no buscan servir, buscan destacar, no buscan el reino, buscan audiencia, no buscan bendecir, buscan ser admiradas por su supuesta bondad. Y si te dijera que Jesús lo advirtió con claridad, que hay quienes oran, dan limosna y ayunan, pero ya tienen su recompensa porque lo hicieron para ser vistos. Y si te dijera que tú podrías estar haciendo el bien con una intención torcida y no darte cuenta. ¿Quieres saber si es tu caso? Entonces quédate hasta el final, porque en esta serie de bloques vamos a conocer la historia de una mujer que servía, pero con el corazón herido. La vida de un líder que predicaba el amor, pero no sabía escuchar. El joven, que grababa todo lo que hacía por los demás, pero lloraba en soledad porque no sabía amar sin ser visto. Y la parábola que Jesús usó para desnudar la verdad de nuestro ego disfrazado de espiritualidad. Y todo eso reflejará tu alma. Este no es un video más. Este no es un mensaje bonito. Es un llamado a la verdad, a la humildad, a la purificación del amor, porque de nada sirve darlo todo. Si el motivo está contaminado, de nada sirve ayudar a todos, si en el fondo lo haces por ti mismo. Comenta ahora si estás dispuesto a ir hasta el final de esta confrontación espiritual. Quiero amar al prójimo sin esperar aplausos. Dale me gusta, suscríbete y comparte este video con quien sabes que necesita escuchar esto, porque amar en secreto también es parte del reino. Bienvenido a Senderos de Salvación. Este canal no está hecho para entretener, está hecho para confrontar, despertar y alimentar tu fe. Y si Dios te trajo aquí, es porque quiere abrirte los ojos, no para avergonzarte, sino para sanarte. Ahora sí. Comenzamos. Julia era el alma de la comunidad, siempre dispuesta, siempre presente, siempre con una sonrisa. Cada sábado por la tarde organizaba un grupo de ayuda para madres solteras en su vecindario. Llevaba ropa, alimentos, juguetes, oraciones. Todos hablaban de ella. ¡Qué mujer tan servicial! Un ejemplo de fe. Dios la debe tener en alta estima. Y lo que nadie sabía era que Julia necesitaba ese reconocimiento como el aire
No lo decía, no lo admitía, ni siquiera lo pensaba con claridad, pero cada vez que alguien no le agradecía, sentía que algo se rompía dentro. Un sábado, después de haber cocinado para 30 personas, una de las madres, que atravesaba una crisis emocional, rechazó la comida y salió llorando, sin agradecer. Julia la miró con incredulidad y en su corazón, en silencio, dijo: «Después de todo lo que hago, y así me pagan». Esa frase la persiguió toda la noche. Y al día siguiente, mientras oraba en voz alta en la iglesia, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: una ausencia, un silencio de Dios, una distancia en el alma. Y fue allí cuando entendió. No amaba como creía amar. No servía como pensaba servir. Usaba el servicio como un espejo y al prójimo como una excusa para sentirse necesaria. Jesús habló de esto, de personas que dan, oran y ayunan para ser vistos por los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1. ¿Lo ves? La intención es el filtro del cielo. No se trata de cuánto haces, ni de cuántos ayudas. Se trata de por qué lo haces, porque hasta lo más santo puede estar contaminado por el ego. Julia entendió que su servicio no era entrega, era hambre de aprobación. Era su forma de sobrevivir emocionalmente, de sentirse válida, de llenar vacíos con frases bonitas y miradas de admiración. Pero la verdad es que, si necesitas que alguien te agradezca para seguir sirviendo, no estás sirviendo, estás negociando. Y el amor no negocia. El apóstol Pablo lo dijo con claridad brutal: «Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, de nada me sirve». 1 Corintios 13:3. De nada sirve cocinar para cientos, dar a los necesitados, servir en la iglesia, compartir versículos. Si todo eso está infectado por una motivación incorrecta, Julia lloró por días, no porque fuera mala, sino porque fue confrontada por su verdad. Y ese llanto fue su nuevo comienzo. No dejó de servir, pero ahora lo hacía en silencio, sin fotos, sin comentarios, sin necesidad de ser vista, porque por fin entendió que amar al prójimo es amar a Cristo oculto en el otro. Y Él ve lo que los demás no ven. Él recompensa lo que nadie aplaude. Tal vez tú eres como Julia y no lo sabías. Tal vez sí lo sabes, pero no quieres enfrentarlo. Tal vez has sentido esa punzada cuando no te reconocen, ese enojo silencioso cuando no te valoran, esa tristeza cuando haces el bien y no hay eco. Entonces, este bloque fue para ti, porque hay una gloria que solo se revela cuando amas sin testigos, cuando sirves sin audiencia, cuando haces el bien como si nadie lo supiera. Y ahí, en ese lugar invisible, es donde el cielo escribe tu nombre. Rosa tenía 57 años. Vivía sola desde hacía 5. Sus hijos se habían ido, su esposo también, pero mucho antes. Todos los domingos llegaba temprano a la iglesia, barría, preparaba el café, organizaba las sillas, sabía los himnos de memoria y nunca decía que no cuando alguien pedía ayuda. Pero había algo que nadie veía, algo que Rosa jamás se atrevía a confesar. Ella no ayudaba por amor, ayudaba porque tenía miedo de no ser necesaria. Un día, una hermana nueva llegó. Era más joven, más ágil, más sonriente. Y al poco tiempo, los demás empezaron a decirle: «Qué lindo corazón tienes. Gracias por tu disposición. Dios te va a usar mucho». Rosa escuchaba y sonreía, pero por dentro algo se le apretaba. «Yo llevo años haciendo lo mismo y nunca me dijeron eso». Ese domingo, Rosa se fue a casa sin saludar.
Cerró la puerta, se quitó los zapatos y se sentó en silencio con una taza de café entre las manos. Y ahí, en medio de ese silencio espeso, vino la pregunta que nunca se había hecho. ¿Por qué sirvo? ¿Amo de verdad o solo quiero sentirme útil? Porque la verdad era que Rosa estaba cansada, no del servicio, sino de sentir que nadie notaba su esfuerzo. No era orgullo, era una herida antigua, una necesidad de ser querida, reconocida, vista. Y entonces recordó lo que decía Jesús: cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. Y entendió que el amor verdadero no necesita escenario. El verdadero servicio no exige recompensa. Y el amor real no duele cuando no es visto. Rosa se quebró esa noche. No dejó de servir, pero algo cambió. Ya no se comparaba, ya no servía con ansiedad, ya no esperaba nada, porque había entregado su necesidad más profunda al único que podía llenarla: Jesús. ¿Y tú? ¿Has sentido esa punzada en el pecho cuando nadie te agradece? ¿Te has molestado en silencio cuando no te mencionan? ¿Has dejado de ayudar a alguien porque sentiste que ya no lo valoraban? Tal vez, como Rosa, no estás buscando servir, estás buscando ser amada. Y eso, en sí, no es malo. Lo que duele es que esa búsqueda nunca se sacia con aplausos. El amor humano se agota, pero el de Dios no. Y cuando sirves desde su amor, aunque nadie te lo reconozca, el cielo lo escribe, el cielo lo multiplica, el cielo lo celebra. No necesitas ser vista, necesitas ser libre, libre de la comparación, libre de la expectativa, libre de la herida de abandono que grita: mírame, porque tu padre sí te mira, y eso basta. Todos lo conocían como el hermano Raúl. Tenía 62 años, era diácono desde hacía más de 2 décadas, respetado, admirado, siempre disponible. Si alguien necesitaba consejo, llamaban a Raúl. Si había un problema en el templo, él estaba allí, sabía cada versículo, cada canto, cada rutina. Y sin embargo, hacía meses que Raúl no sentía a Dios, pero nunca lo dijo. Porque, ¿cómo iba a decirlo? ¿Cómo un pilar de la congregación iba a confesar que se sentía vacío? Una tarde, su esposa lo encontró sentado en el garaje con la cabeza baja. Sus manos temblaban. ¿Qué te pasa, Raúl?, le preguntó. Y él, sin levantar la vista, respondió: ya no sé si amo a la gente o si solo estoy cumpliendo un rol. Siento que soy un personaje, un actor, un líder agotado que no puede caerse porque todos lo están mirando. Ese día fue como si se abriera una grieta en su alma. Recordó todas las veces que sirvió con el corazón, al principio. Recordó las lágrimas que lo impulsaban antes a orar. Recordó las noches en las que sentía que el cielo le hablaba, pero todo eso se había apagado. Ahora era un calendario, un deber, un guión sin alma. Y entonces, en ese silencio doloroso, recordó algo que había leído muchas veces, pero que ahora parecía gritarle desde dentro: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Raúl no se había desviado, no estaba en pecado, no había hecho nada malo, simplemente había perdido el fuego. Seguía amando con los labios, pero ya no sentía ese amor en el pecho. Y eso, hermano, hermana, le pasa a más personas de las que imaginas. Personas que un día ardieron, que lo dieron todo, que lo hicieron con pasión y entrega, pero que con el tiempo se cansaron de sostener un personaje, no por falsedad, sino por agotamiento, por no saber cómo pedir ayuda. Raúl lloró esa noche, y por primera vez en años no oró por nadie más, oró por él. Dijo: Señor, no quiero seguir aparentando, no quiero ser una figura vacía. Devuélveme el amor real, no el de los gestos.
sino el que nace del fuego que viene de ti. Y poco a poco Dios lo restauró. No le pidió más cargos, no le exigió más funciones, solo le devolvió el corazón, porque Dios no necesita actores, necesita adoradores. ¿Y tú? ¿Estás cansado de sostener un personaje? ¿Sientes que tu amor por el prójimo se volvió parte de un deber espiritual, pero ya no nace del alma? ¿Hace cuánto no haces algo por alguien sin sentir que estás actuando? Dios hoy quiere devolverte el primer amor, ese que no necesita testigos, ese que te empuja a servir no por obligación, sino por gozo. No fuiste llamado a cumplir un rol, fuiste llamado a ser un reflejo. Y eso solo ocurre cuando lo que haces por los demás nace de lo que arde dentro de ti. No lo sostengas más. El personaje no puede salvarte, pero la presencia de Dios, sí. Y ahora, ¿quién ora por mí? Esa fue la pregunta que Ana se hizo una noche, sentada a la orilla de su cama, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos vacías. Por primera vez en años, Ana era la hermana que siempre estaba ahí. Ayudó a viudas, visitó a enfermos, oró por familias en crisis, preparó ollas de comida para otros, incluso cuando su propia nevera estaba casi vacía, daba y daba y daba, porque sentía que ese era su propósito. Y por años nadie lo cuestionó, ni siquiera ella, hasta que su esposo cayó enfermo y luego falleció. Los primeros días, la iglesia vino. Las llamadas llegaron. Hubo abrazos, palabras, algunas flores. Pero una semana después, el silencio. Nadie volvió a pasar, nadie preguntó si comió, nadie notó que ya no estaba llegando a los cultos. Ana, la que siempre sirvió, la que siempre escuchó, la que siempre estuvo, ahora estaba sola. Esa noche, al mirar su reflejo en el espejo del baño, no se reconoció. Y fue entonces que pensó, tal vez no me amaban, solo amaban lo que yo hacía por ellos. Y esa frase la destrozó. En su desespero, abrió la Biblia sin rumbo, y sus ojos cayeron sobre un versículo que nunca había sentido tan suyo. He mirado a diestra y a siniestra para ver si había quien me conociera, pero no hubo quien me conociese. No tuve refugio, no hubo quien cuidase de mi alma. Salmo 142:4. Y ahí, entre lágrimas, Ana entendió. Ella también había amado a muchos, esperando ser amada de vuelta. No por interés, no por manipulación, sino por humanidad. Porque el corazón que da también necesita recibir. Pero Dios le habló esa noche, no con voz audible, no con manifestaciones, sino con ese susurro que quiebra el alma. Tú sembraste en muchos, y ahora yo voy a sembrar en ti, porque aunque te hayan olvidado, yo no lo haré. Ana no se convirtió en una mujer amarga, no cerró su corazón, no dejó de amar, pero desde aquel día entendió que el verdadero amor no siempre vuelve del mismo lugar al que lo entregaste, y que el amor del prójimo no siempre será recíproco, pero el de Dios nunca falla. ¿Y tú? ¿Eres como Ana? ¿Has ayudado a todos, pero cuando caíste, nadie estuvo? ¿Sientes que solo te buscan cuando necesitan algo? ¿Que te aman mientras sigas dando? Entonces esta historia es tuya también, porque el cielo no olvida a los que siembran en secreto, a los que abrazan cuando su propio corazón está roto, a los que alimentan a otros mientras tienen hambre por dentro. Jesús lo vivió, sanó multitudes, alimentó miles, pero cuando fue arrestado, todos huyeron. Aún así, siguió amando, porque su fuente no era la respuesta de los demás, era el amor del Padre. Hoy, si tú también te sientes sola después de darlo todo, Dios quiere recordarte que Él no se aleja, que cada acto de amor que hiciste sin recompensa fue sembrado en el cielo.
y que aunque nadie te abrace, hay un lugar donde siempre hay descanso, la presencia de aquel que nunca se olvida. El salón estaba lleno. Era sábado. Todos estaban de pie y dos hombres oraban. Uno con voz firme, postura recta, vestiduras limpias. El otro con la cabeza baja, el alma sucia y el corazón herido. Jesús observaba. Y no solo los gestos, observaba los corazones, porque la verdadera oración no se mide por lo que dices, se mide por quién eres cuando la dices. Uno de ellos, el fariseo, empezó a hablar así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Lucas 18:11. Y empezó a enumerar sus buenas obras. Ayunaba 2 veces por semana, daba el diezmo, ayudaba a los necesitados. Era fiel, recto, obediente, pero lo decía para ser visto, para ser justo ante sus propios ojos. No era gratitud, era arrogancia espiritual. Mientras tanto, el otro hombre, el publicano, no se atrevía ni a levantar el rostro. Solo decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Y Jesús, que escuchaba ambas oraciones, pronunció una sentencia que cambió la historia espiritual de miles. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Lucas 18:14. ¿Lo ves? El que parecía justo, que no lo fue. El que parecía indigno, fue perdonado. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Mucho más de lo que imaginas. Hoy hay muchos cristianos que ayudan, sirven, dan, pero solo para mantener una imagen. No están amando, están actuando, no están sirviendo al prójimo. Están alimentando su ego espiritual y eso, a los ojos del cielo, no vale nada. ¿Recuerdas al fariseo? Hacía todo bien, pero su justicia era autofabricada. Vivía en comparación constante. Necesitaba que otros fueran menos para sentirse más, y en ese tipo de fe no hay amor, no hay humildad, no hay cruz. La parábola de Jesús es un espejo, y cada vez que la leemos, el cielo espera que nos preguntemos: ¿quién soy en esta historia? Tal vez tú también haces lo correcto. Tal vez sirves, oras, das, visitas, enseñas. Pero, ¿desde dónde lo haces? ¿Desde el altar o desde el pedestal? ¿Desde el quebranto o desde la necesidad de validación? Jesús no rechaza al que falla, rechaza al que finge que no falla, porque la justicia verdadera no se construye con obras, se construye con rendición. Y el fariseo de la parábola lo hizo todo bien, menos el corazón. El publicano, en cambio, hizo todo mal, menos lo más importante: se presentó como era, sin máscaras, sin discurso, sin fingir, y por eso se fue justificado. ¿Y tú? ¿Te pareces más al que ayuda para parecer justo o al que se quebranta sin saber orar bien? Esta historia no es para acusarte, es para despertarte, porque puedes estar haciendo todo bien y aún así estar lejos. Pero si decides hoy quitarte la capa de justicia aparente, el cielo se acercará como nunca, porque Dios no busca cristianos correctos, busca corazones verdaderos. A Susana le costaba decir no. Desde joven había sido enseñada que amar a Dios era sinónimo de servir sin parar, siempre disponible, siempre sonriente, siempre dando. Y eso fue lo que hizo. Por más de 30 años. Era la primera en llegar a la iglesia y la última en irse. Cuidaba niños, visitaba hospitales, limpiaba baños, preparaba comidas, aconsejaba a hermanas, oraba por todos. Pero nadie sabía que cada noche Susana lloraba en silencio. No por tristeza, sino por agotamiento. Se sentía invisible, vacía, seca, pero no sabía cómo parar. Porque en su mente, si dejaba de servir, dejaba de ser valiosa. Un día, mientras
Lavaba platos después de una reunión. Una joven le preguntó: «Hermana Susana, ¿cómo hace para estar en todo?». Y por primera vez, en vez de sonreír, Susana la miró a los ojos y dijo: «No lo sé, solo sé que si dejo de hacerlo, siento que ya no soy nadie». Esa frase la persiguió por días, hasta que, sin querer, se topó con una historia en el Evangelio que cambió su vida. La historia de Marta y María. Marta, como Susana, estaba ocupada, preparando, limpiando, organizando, sirviendo. Mientras tanto, María estaba sentada, escuchando a Jesús. Y cuando Marta se quejó diciendo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir?», Jesús le respondió algo que derribó toda estructura. «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte». Lucas 10, 41, 42. Cuando Susana leyó eso, sintió como si Jesús le hablara directamente: «Tú me sirves, pero ya no me escuchas». Porque sí, es posible amar a Dios, pero olvidarse de estar con Él. Es posible hacer tanto por los demás que te pierdes a ti misma en el camino. Es posible servir al punto de confundir tu identidad con tu utilidad. Y cuando eso ocurre, el amor deja de ser entrega y se convierte en deuda. Susana entendió que no necesitaba hacer más para que Dios la amara, que podía descansar, que su valor no dependía de su actividad, porque hay un amor que no se compra con servicio ni se retiene con sacrificio. Hay un amor que simplemente es, y ese es el amor del Padre. Desde entonces, Susana empezó a decir no de vez en cuando, no por egoísmo, sino por sanidad. Empezó a sentarse más a los pies de Jesús y a correr menos detrás de la aprobación de los demás. Y ahí, en el silencio del altar, descubrió que seguía siendo valiosa, aunque no hiciera nada, porque ella no era un rol, era una hija. ¿Y tú? ¿Te sientes culpable cuando no puedes ayudar a todos? ¿Crees que solo eres útil cuando estás sirviendo? ¿Te has olvidado de ti en nombre del amor? Dios hoy quiere liberarte. No te salvó para que te desgastes, te salvó para que permanezcas en Él, y desde esa permanencia servirás, pero no por necesidad, sino por plenitud. A don Ernesto nadie lo cuestionaba, siempre estaba en los eventos, siempre daba su ofrenda, siempre tenía una palabra medida, precisa, espiritual. Tenía 68 años y llevaba más de 40 en la misma congregación. Nadie conocía mejor los códigos, las frases, las formas, pero por dentro estaba apagado. Ya no oraba como antes, ya no sentía lo que predicaba, ya no se emocionaba al leer la palabra, pero no se atrevía a decirlo, porque si él hablaba, iban a decir que había bajado su nivel espiritual. Si se ausentaba, iban a murmurar que estaba frío. Si no ayudaba, iban a pensar que estaba en pecado. Así que don Ernesto seguía ayudando, pero no por amor, sino por miedo. Hasta que un día, en una reunión de varones, el pastor dijo algo que perforó su armadura. El peor cansancio no es físico, es el de sostener una imagen que ya no corresponde a tu alma. Y ese día, algo se rompió dentro de Ernesto, porque entendió que estaba ayudando, no por compasión, sino por obligación disfrazada de santidad. Volvió a casa, se encerró en su habitación y por primera vez en años oró sin estructura. Solo dijo: «Señor, me perdí dentro de mi propio personaje». Y lloró, como no lo hacía desde su juventud. Fue ahí cuando el Espíritu lo llevó a una historia que había leído 1000 veces, pero nunca había sentido tan suya, la historia del joven rico. Un hombre correcto, religioso, respetado,
que decía haber cumplido todo desde joven. Pero cuando Jesús le dijo, «Vende todo lo que tienes y sígueme», Marcos 10:21, él se fue triste, no porque no amara a Dios, sino porque amaba más su imagen. Ernesto entendió que él era ese hombre, un cristiano ejemplar por fuera, pero ausente por dentro, que ayudaba, que daba, que servía, pero todo desde el miedo al qué dirán. Y entonces por fin lo soltó. Dejó de actuar, dejó de fingir fuego, dejó de mantener la figura del hombre firme y volvió a ser un hijo, sencillo, débil, necesitado, real. Hoy muchos como Ernesto siguen en las bancas, sirviendo, haciendo, sosteniendo, pero dentro solo hay silencio. Silencio por miedo, silencio por no decepcionar, silencio por no perder la honra, y ese silencio tiene un precio, tu comunión real con Dios. Jesús no te quiere por lo que haces, ni por la imagen que sostienes, ni por lo que los demás esperan de ti. Jesús te quiere real, aunque estés quebrado, aunque estés seco, aunque no tengas fuerzas. Porque el servicio hecho por miedo al juicio no honra al cielo, pero el corazón que se entrega en verdad, aunque tiemble, ese sí, Dios no lo desprecia. Salmo 51:17. A veces todo parece normal, misma iglesia, mismo lugar, mismos rostros, pero en el fondo el alma cambia y algo se apaga. Eso fue lo que le pasó a Marta. Era líder de oración en su comunidad, siempre activa, siempre firme, nunca faltaba, nunca se quejaba, pero un día su pastor le pidió que descansara, no por disciplina, no por falla, solo por sabiduría, para que otros también sirvieran, para que ella pudiera recibir. Y al principio Marta lo aceptó con humildad, pero a la segunda semana empezó a sentir un vacío extraño. Nadie la buscaba como antes, nadie la mencionaba, nadie la consultaba. Y fue entonces cuando, sentada en la última fila del templo, se preguntó, ¿qué queda de mí si nadie me ve? No fue orgullo, fue una revelación. Se dio cuenta de que, sin querer, su identidad se había mezclado con su posición, que su entrega dependía, aunque sea un poco, de los ojos que la observaban. Y ahora que estaba en pausa, se sentía invisible, inútil, olvidada. Esa semana abrió la Biblia y llegó a una palabra que pareció saltarle del papel. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y entendió, toda su vida había servido a Dios, pero con la mirada de los hombres siempre presente. Y ahora que no había testigos, su fe se estaba revelando tal como era. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Sigues orando? ¿Sigues ayudando? ¿Sigues amando? ¿O tu entrega depende de que haya alguien que lo note, que lo diga, que lo reconozca? Jesús habló de esto una y otra vez, del cuarto secreto, del dar en silencio, del orar en lo oculto, del ayunar sin demostrarlo, porque el reino no se construye en escenarios, se construye en lo invisible. Y hoy Él te pregunta, ¿qué harías si nadie te viera? ¿Seguirías sirviendo? ¿Seguirías creyendo? ¿Seguirías amando? La fe verdadera no necesita espectadores, porque su único testigo es Dios. Y Él ve lo que nadie ve. Él conoce lo que nadie conoce. Él recompensa lo que nadie aplaude. Tal vez tú también, como Marta, te sientes fuera, sin función, sin nombre, sin aplausos, pero eso no significa que estás lejos de Dios. Tal vez estás más cerca que nunca, porque estás en el lugar donde se revela lo que realmente arde. Dios está buscando esos corazones que aman aunque nadie lo vea, que ayudan aunque nadie lo agradezca, que oran aunque nadie lo escuche, porque en el silencio es donde nacen los sonidos eternos. Si llegaste hasta aquí,
Déjame decirte algo con el corazón, muy pocos lo hacen. Muy pocos tienen el valor de escuchar verdades incómodas. Muy pocos soportan que su alma sea expuesta con tanta claridad. Muy pocos se quedan cuando la palabra no adula, sino que desnuda. Pero tú te quedaste, tú fuiste hasta el final, y eso significa que algo en tu espíritu despertó. Durante esta enseñanza vimos mucho más que palabras. Vimos espejos, vimos a Julia, que ayudaba por amor, pero era amor al reflejo de sí misma. A Rosa, que servía para sentirse vista porque no se sentía amada. A Raúl, que se convirtió en un personaje de fe, olvidando su propia alma. A Ana, que dio todo, y nadie estuvo para ella cuando cayó. A Susana, que confundió amor con deuda, y se desgastó creyendo que así valía más. A Ernesto, que servía por miedo al juicio, y perdió su comunión real. Y a Marta, que descubrió que su identidad estaba sostenida por los ojos humanos, y entre todas esas historias, seguramente viste la tuya, tal vez no completa, tal vez en parte, pero la viste, porque Dios te trajo aquí para eso, no para condenarte, no para avergonzarte, sino para liberarte, liberarte de la necesidad de ser aplaudido, del peso de sostener una imagen, del cansancio de dar, esperando algo a cambio, del miedo al rechazo si no cumples, porque el amor real no necesita testigos. El amor verdadero no se prueba con aplausos, se prueba en el silencio, en la constancia, en la entrega que no pide recompensa. Y si hoy te diste cuenta de que estabas viviendo un cristianismo dependiente de la mirada ajena, del reconocimiento, de la necesidad de sentirte útil, importante, necesario, entonces el cielo te está llamando a volver al primer amor, a volver al secreto, a volver a la sencillez del que sirve solo porque ama, del que da sin esperar nada, del que ayuda aunque nadie lo agradezca. Escribe ahora en los comentarios como un pacto espiritual y como un sello de fidelidad verdadera: Señor, quiero amar sin ser visto. No lo escribas por emoción, escríbelo como una declaración profética, porque eso puede cambiar el curso de tu fe. Dale me gusta a este video si te tocó el alma. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que no entretienen, sino que alimentan. Y comparte este video con las personas que siempre están dando, con esa mujer que siempre ayuda, con ese líder que parece fuerte, pero tal vez ya no siente nada. Hazlo no por obligación, hazlo como un acto de amor, porque al compartir esta palabra estás sembrando liberación en otros. Y si este canal te bendice, haz de él tu altar. Aquí no buscamos likes, buscamos almas que quieran ser restauradas, que quieran dejar la máscara, el rol, la obligación y volver a amar de verdad. Quédate ahora en silencio, deja que la música te abrace, ora si lo necesitas, llora si sientes, pero no te vayas igual, porque si llegaste hasta aquí es porque ya no quieres actuar, ya no quieres aparentar, ya no quieres fingir que amas, cuando en realidad estás buscando ser amado. Hoy el cielo te dice, el día en que dejaste de actuar fue el día en que empezaste a amar.